Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos una inmersión que, a primera vista, podría parecer la receta perfecta para el insomnio. Sí, totalmente. Un tema un poco árido al principio. Exacto. El tema central de hoy gira en torno a un conjunto de documentos muy específicos. Son unos extractos recientes del Boletín Oficial del Estado de España, publicados en febrero de 2026. Que suenan como la cosa más aburrida del mundo. O sea, sí, puro lenguaje legal sumamente denso. Sin embargo, la misión de esta exploración detallada es extraer la asombrosa historia humana, climática y también diplomática que se esconde detrás de todas esas páginas. Es que es un error de apreciación muy común pensar que los boletines estatales son solo un depósito de jerga jurídica sin vida. Ajá. En realidad, fungen como el registro en tiempo real de un país lidiando con crisis monumentales. Digamos que representan el código fuente de cómo una sociedad responde a la furia de la naturaleza y, simultáneamente, administra las complejidades de sus relaciones internacionales. Y para dar una idea a quienes nos escuchan de los elementos tan locos que se cruzan hoy, presten atención a esto. ¿Qué tienen en común unas lluvias torrenciales que rompieron todos los registros históricos, un marinero argentino navegando en alta mar y una alerta urgente sobre un premio de biodiversidad? Parecen cosas de universos completamente distintos. Totalmente. Pero todos conviven en las páginas de estas resoluciones estatales. Ok, vamos a desempacar esto, porque hay mucho terreno que cubrir y entender el trasfondo es comprender cómo funciona el sistema inmunológico de un país ante emergencias extremas. Un sistema inmunológico que, además, en los documentos que revisamos se nota que está bajo un estrés tremendo. Sí, desde la primera página. Exacto. Los documentos introducen de inmediato el llamado Pacto de Estado frente a la emergencia climática de España. Y esto tiene un contexto económico que el propio texto legal subraya, citando a la Agencia Europea de Medio Ambiente. A ver, las cifras que dan ahí son... Son abrumadoras. Señalan que los fenómenos extremos relacionados con el clima han costado a la Unión Europea unas pérdidas económicas de 822.000 millones de euros. Esto entre 1980 y el año 2024. 822.000 millones. Ese número es dificilísimo de asimilar. Es una locura. Y justifica por qué el Estado tiene que intervenir estableciendo un marco de compromisos. Porque las estadísticas de las tormentas ocurridas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 parecen salidas de una película apocalíptica. Sí, los reportes meteorológicos que citan son extremos. Estamos hablando de que se registraron más de 4.400 litros por metro cuadrado en la Sierra de Grazalema en apenas unas semanas. Y las consecuencias humanas de eso fueron más de 12.400 personas desalojadas de sus hogares, junto con unas 150 carreteras que quedaron totalmente cortadas, principalmente en las regiones de Andalucía y Extremadura. Lo fascinante aquí es cómo una crisis atmosférica se convierte de la noche a la mañana en un desafío de ingeniería hidráulica colosal. Claro, el agua tiene que ir a alguna parte. Exactamente. El documento detalla que, ante la reiteración constante de estas borrascas, los suelos perdieron por completo su capacidad de absorción. Es el principio básico de una esponja. Una esponja que ya está empapada. Así es. El exceso de agua simplemente ya no tiene a dónde ir y termina saturando los ríos y los embalses a una velocidad vertiginosa. Fíjate que el texto menciona que en solo 2 semanas los embalses almacenaron unos 10.000 hectómetros cúbicos de agua. Un número que cuesta imaginar. Exacto. Por eso hablemos de lo que eso significa visualmente para la audiencia. Porque decir 10.000 hectómetros cúbicos suena a un dato abstracto en un informe técnico. Sí, muy de ingeniero. Un hectómetro cúbico equivale a 1.000 millones de litros. Si usamos la clásica comparación que todos entendemos, un hectómetro cúbico llena unas 400 piscinas olímpicas. ¡Wow! Así que estamos hablando de que los embalses recibieron el equivalente a 4 millones de piscinas olímpicas en solo 14 días. Es un volumen monstruoso. No hay infraestructura diseñada para recibir tanto de golpe sin reaccionar, y eso obligó a las autoridades a realizar desembalses controlados y de urgencia para evitar el colapso físico de las presas. Tuvieron que abrir las compuertas. Y alcanzaron un récord absoluto. Terminaron liberando agua con un caudal total de unos 15.000 metros cúbicos por segundo. A ver, 15.000 metros cúbicos por segundo.
Siguiendo con la misma analogía, eso significa vaciar 6 piscinas olímpicas cada segundo que pasa. Cada segundo. ¿Esto fue algún fallo de planificación o simplemente la infraestructura ya no da abasto para esta nueva realidad climática? Es más bien un tema de capacidad de diseño histórico enfrentándose a una nueva normalidad extrema. La infraestructura actuó exactamente como debía, a liberar la presión, salvando a las presas. El problema es la magnitud del agua entrante. Claro, los ingenieros de hace décadas no previeron esto. Y hay un detalle transfronterizo muy revelador en el documento. Lo de Portugal. Sí, el embalse de Cedillo virtió hacia Portugal un caudal de 6.000 metros cúbicos por segundo. Es un volumen que, según los registros, no se veía desde el año 1996. 30 años casi. De hecho, si sumamos todos los ríos transfronterizos compartidos entre ambos países, se alcanzó un récord histórico conjunto, más de 10.000 metros cúbicos por segundo fluyendo simultáneamente hacia el país vecino. Es la prueba física de que la gestión del agua en niveles de emergencia no entiende de líneas en un mapa. La naturaleza no respeta fronteras políticas. Para nada. Queda clarísimo que manejar el agua dentro y fuera de las fronteras es una operación titánica, y esto nos lleva directamente a la segunda parte de esta inmersión, que es el escudo social. La respuesta del Estado. Exacto. Cuando la naturaleza paraliza regiones enteras, la maquinaria del Estado reacciona a través de un documento específico, el decreto BOE-A 2026-3810. Un número largo para algo muy vital. Y lo interesante es que no es un texto sobre hormigón y puentes caídos o agua. Es un texto sobre la supervivencia económica de las personas. Muestra una adaptación burocrática muy inusual. Ante una catástrofe de este nivel, las reglas ordinarias del Estado son demasiado lentas. No puedes hacer trámites de meses cuando tu casa está bajo el agua. Precisamente, el decreto evidencia cómo el sistema se ve obligado a flexibilizar sus propios requisitos legales para inyectar recursos rápidamente, mucho antes de que la economía local colapse por completo. Hay medidas muy directas ahí que llaman mucho la atención. Por ejemplo, las ayudas por fallecimiento se elevan a 72.000 euros. Una suma importante. Y hay un detalle legal fundamental. Se elimina el requisito de la dependencia económica. Ese es un cambio clave. Sostén económico del hogar para poder dar esa ayuda. Así es. Suspender este requisito de golpe no le abre la puerta al Estado a muchas complicaciones administrativas posteriores. Podría parecer un riesgo administrativo desde afuera, pero es una decisión basada puramente en el triaje de emergencias. O sea, salvar vidas primero. Tal cual. El sistema ordinario está diseñado para auditar cada centavo, pero el sistema de emergencias está diseñado para rescatar. Pedir certificados de dependencia económica a familias que acaban de perder su hogar y a un familiar en una inundación simplemente es inviable. Es hasta cruel. Totalmente. Además, fíjate que el decreto implementa ayudas compensatorias directas de 150 euros por persona al día para quienes fueron evacuados de sus residencias habituales. Esa inmediatez busca frenar la hemorragia social. Y también frenar la hemorragia económica, que en sectores clave fue brutal. Sectores que quedaron en cero. El texto detalla una caída dramática de actividad en el Golfo de Cádiz. El sector pesquero registró un 75% menos de actividad en las artes menores y un 55% menos en la pesca de arrastre. Un freno casi total. Y para que la audiencia tenga el contexto claro, las artes menores son estas embarcaciones pequeñas, la pesca de bajura, que operan cerca de la costa y por supuesto son extremadamente vulnerables al oleaje y las tormentas. Con ese clima no pueden salir. Imposible. Por otro lado, la pesca de arrastre involucra barcos más pesados y robustos, pero aún así, ambos sectores quedaron paralizados. Y el documento dice que el Estado compensará a quienes hayan perdido más del 40% de sus ingresos habituales. Es que la paralización en el mar fue absoluta. Y en tierra firme, ¿el golpe a la agricultura fue igual de devastador? El exceso de agua provocó algo que el decreto denomina asfixia radicular. Que me parece un término técnico fascinante para algo que, en la práctica, es muy trágico. Sí, suena clínico, pero es desastroso para el agricultor. Las plantas realizan gran parte de su intercambio de gases a través de las raíces. Entonces, cuando los campos pasan semanas bajo 2 metros de agua, las raíces literalmente se ahogan. Se quedan sin oxígeno. La planta se asfixia desde abajo,
y la cosecha entera se pudre en la misma tierra. Y por esa misma asfixia radicular, el gobierno habilitó ayudas directas equivalentes al 30% de los ingresos agrarios declarados. Que son montos considerables. Así es, con inyecciones de entre 5.000 y 25.000 euros por agricultor. Pero la flexibilización de la que hablábamos antes va más allá de salvar a las grandes industrias. También se infiltra en las reglas comerciales del día a día. Aquí es donde se pone realmente interesante en cuanto a las sutilezas de la ley. A ver. El decreto suspende temporalmente la ventana de 14 días que tienen los consumidores para devolver compras. Algo muy cotidiano. Sí, y a simple vista, proteger los derechos del consumidor es algo casi sagrado en toda Europa. Pero el documento expone un sentido común abrumador en esta crisis. ¿En qué sentido? En que es imposible exigirle a una persona que gestione una devolución por correo o que contacte a un proveedor para devolver una camisa cuando su ciudad entera está inundada y la persona está durmiendo en un polideportivo evacuado. Claro, el correo ni siquiera está funcionando. Es un detalle menor si lo comparamos con la infraestructura colapsada, pero revela que la maquinaria legal necesita obligatoriamente un interruptor de emergencia. Un botón de pausa. Exacto. Y lo mismo ocurre con las adaptaciones en el ámbito laboral. Se aprueba de urgencia que las trabajadoras del hogar en las zonas afectadas puedan acceder a prestaciones por desempleo. Que eso históricamente ha sido muy complejo para ese sector específico. Siempre han estado en una zona gris. Y el caso más drástico de esta flexibilidad laboral es el de los trabajadores agrarios eventuales, los jornaleros en Andalucía y Extremadura. Que normalmente necesitan justificar 35 jornadas reales trabajadas para acceder a sus subsidios, ¿verdad? Así es, 35 jornadas. Pero con este decreto, el requisito bajó a solo 5 jornadas. Una caída dramática de las exigencias. Porque es el Estado reconociendo la imposibilidad física del trabajo. No se puede penalizar burocráticamente a un jornalero por no trabajar cuando el campo donde labora todos los días se ha convertido en un lago. Bueno, ya vimos cómo el Estado maneja el colapso interno y las aguas desbordadas dentro de sus propias fronteras. Sí. Pero hay otro tipo de agua que requiere un control igual de estricto, que son los océanos donde opera el comercio internacional. Y eso nos lleva directamente a explorar las resoluciones 3811 y 3812. Esto marca una transición bien interesante, de la supervivencia interna a la diplomacia global. Es un salto grande. Lo es. Porque estos documentos en particular abordan la validación de la fuerza laboral que mueve la economía mundial. Tratan sobre el reconocimiento mutuo de formación y titulación para la gente de mar. Son acuerdos entre España y 2 naciones latinoamericanas. Argentina y México. Exacto. Y todo esto está bajo el paraguas del convenio STCW de la Organización Marítima Internacional. Que suena a unas siglas muy técnicas. Sí, pero en la práctica, para que la audiencia lo visualice, esto es el sistema de homologación que permite que un ingeniero naval certificado en Buenos Aires o un capitán graduado en Veracruz puedan operar legalmente un buque mercante con bandera española. Garantizando que todos bajo cubierta operan exactamente con el mismo estándar de seguridad. Sin importar dónde estudiaron. Si conectamos esto con el panorama general, la estandarización no es un mero capricho burocrático, es la sangre del comercio mundial. Cerca del 90% del comercio global se mueve por mar. ¡90%! Es casi todo. Todo. Sin certificaciones estandarizadas como el STCW, un buque no podría contratar tripulaciones internacionales, los seguros marítimos se dispararían a las nubes y la cadena de suministro global se detendría en seco. Pero lo más llamativo de estos 2 textos que estamos analizando hoy, en particular, es la línea de tiempo burocrática. Ah, las fechas impresas en el boletín son literalmente un viaje en el tiempo. Sí, es muy curioso. Resulta que ambos acuerdos fueron firmados originalmente en julio del año 2002. Hace muchísimo. Uno en Buenos Aires y otro en Ciudad de México. Sin embargo, su publicación formal en el Boletín del Estado Español ocurre ahora, en febrero de 2026. ¿24 años después? Exacto, 24 años. ¿Cómo es posible que algo tan vital para el comercio marítimo opere durante más de 2 décadas antes de aparecer en una resolución oficial de este tipo? Es que la diplomacia es lenta, muy lenta. Y a menudo los tratados operan bajo figuras de aplicación provisional o en áreas de reconocimiento administrativo tácito. O sea, se aplican aunque no estén publicados. Exacto. Mientras los parlamentos o los ministerios resuelven los interminables flecos legales para su publicación final.
Muestra que el comercio no puede sentarse a esperar a la imprenta estatal. Tienen que seguir trabajando. Los barcos siguen navegando, basados en la confianza institucional a largo plazo entre esos países. Pero hay un giro, porque el documento que involucra a México guarda una sorpresa bastante irónica en sus últimas líneas. Sí, es un contraste tremendo. A pesar de que están publicando la formalización de este acuerdo que lleva décadas operando, se incluye ahí mismo una nota oficial. Y esa nota informa que, en septiembre de 2024, México comunicó su intención de dar por terminado el convenio. Por lo cual el acuerdo dejará de tener efectos jurídicos el 29 de julio de 2027. Es la paradoja administrativa perfecta. Publicar oficialmente el acuerdo y en la misma página anunciar su inminente desaparición. Es como publicar un nacimiento legal y el acta de defunción futura, todo al mismo tiempo. Tal cual. Pero en el fondo refleja la naturaleza evolutiva de las relaciones internacionales. Un país puede terminar un acuerdo porque sus propias leyes de navegación han cambiado drásticamente en 24 años, o porque se están negociando bloques comerciales más amplios que van a sustituir estos tratados bilaterales antiguos. Tiene sentido. Lo importante es que el boletín estatal tiene que registrar cada latido de ese proceso, por extraño que parezca cronológicamente. Y el boletín registra absolutamente todo lo que da forma a la realidad legal, incluyendo el dinero. El ancla de todo. Porque ese marinero argentino del que hablábamos, que opera en un buque español, vive en una economía global interconectada, lo cual se refleja perfectamente en otro documento de nuestra inversión, el BOE A2026-3892, que es una simple lista de tipos de cambio oficiales. A simple vista, ese documento 3892 es el material más árido y aburrido imaginable, pura conversión de números. Pero su función jurídica es colosal. Actúa como el ancla de la realidad económica para el Estado. A ver, el texto fija los tipos de cambio exactos para el 19 de febrero de 2026. Establece que un euro equivale a 1,1845 dólares estadounidenses. A 20,2709 pesos mexicanos y a 181,99 yenes japoneses. Mucha gente pensaría que es solo un dato informativo para turistas o inversores del día, pero no. Ese documento establece la verdad económica irrefutable para ese periodo específico de 24 horas. ¿Para casos legales, por ejemplo? Exactamente. Imagina que los pescadores del Golfo de Cádiz, los que sufrieron la tormenta que mencionamos al principio, tienen contratos de exportación de mariscos a Japón. Sí. O si hay un litigio de seguros marítimos multimillonario por un buque hundido en esa fecha exacta. Los tribunales, incluso dentro de 10 años, van a utilizar exactamente esos números con todos sus decimales, impresos en este boletín, para calcular impuestos, indemnizaciones y aranceles. Es el Estado cristalizando el valor del esfuerzo humano y comercial en una fecha específica y congelándola en el tiempo. Esa es la mejor forma de describirlo. Momento de la inmersión de hoy. Que es muy revelador. El BOE 2026-4990. Este es el ejemplo perfecto de cómo una sola línea en un texto aparentemente aburrido puede alterar el destino de muchas personas en un instante. Es una fe de erratas, ¿verdad? Sí, una fe de erratas de la Fundación BBVA para la 21ª edición de sus premios Biodiversidad. Que normalmente las fes de erratas suelen ser, no sé, correcciones de comas o nombres mal escritos, cosas menores. Pero en el mundo de la investigación científica, las fechas lo son absolutamente todo. Totalmente. El aviso original indicaba que el plazo para presentar candidaturas era el 1 de junio de 2026. Un plazo razonable. Pues esta nueva resolución recorta ese plazo de un plumazo. El nuevo límite inamovible ahora es el 30 de abril de 2026 a las 13 horas. Le quitaron más de un mes. ¡Exacto! Para la audiencia, imaginen ser un equipo científico que lleva meses preparando un proyecto enorme de conservación medioambiental. Perder más de un mes de margen de un día para otro genera un nivel de pánico absoluto. Me imagino a los investigadores corriendo. Porque las becas y los premios de esta magnitud son a menudo la única forma de financiar años de investigación vital. Si no llegas a esa fecha, tu proyecto muere. Y hay una simetría temática muy profunda en terminar este análisis precisamente con este premio de biodiversidad. ¿A qué nivel de simetría te refieres? Si lo piensas, la exploración de hoy comenzó analizando las devastadoras consecuencias de la emergencia climática. Sí, las tormentas. Presas al borde del colapso, economías agrarias asfixiadas,
y miles de personas desplazadas por lluvias torrenciales, que como vimos, la Agencia Europea de Medio Ambiente vincula a fenómenos extremos cada vez más frecuentes y costosos. Todo está conectado. Y terminamos revisando la corrección urgente de un plazo para financiar la investigación en biodiversidad. Esa urgencia burocrática del premio es en realidad un reflejo de la urgencia del problema real allá afuera. Es una gran observación. Proteger el medio ambiente ya no es un proyecto para la próxima década o un bonito ideal, es una carrera contra el tiempo literal, hoy mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos repasado? Al entrelazar los hilos de estos extractos, queda claro que las páginas de un boletín oficial son muchísimo más que tinta y papel. Definitivamente. Son el electrocardiograma de una nación. Muestran cómo un país levanta un escudo social en tiempo real para evitar la ruina de sus pescadores y agricultores, cómo navega los lentos pero vitales océanos de la diplomacia marítima y cómo establece los valores inmutables de su economía y su ciencia día tras día. Y esto plantea una pregunta importante al observar el horizonte. Te escucho. Queda en evidencia la agilidad con la que el Estado puede modificar sus reglas, desde reducir las jornadas agrarias exicidas hasta suspender las devoluciones comerciales, todo ante eventos descritos como sin precedentes. El botón de emergencia que decíamos. Pero la reflexión ineludible que le dejo a quienes nos escuchan es esta. Si las lluvias históricas y las disrupciones excepcionales comienzan a ocurrir cada 6 meses, ¿cómo se va a sostener el sistema? ¿Qué hago? Porque la burocracia de emergencia está diseñada precisamente para no ser permanente. Es un parche temporal. Exactamente. Si la excepción se convierte en la nueva regla climática, el Estado simplemente no podrá seguir gobernando a base de parches y decretos de catástrofe. Toda la arquitectura legal, la forma en que concebimos los seguros, el diseño urbano y la misma normalidad de los negocios tendrá que ser reinventada por completo en los próximos 10 años. Es un cambio de paradigma. Estudiar estos documentos hoy es, en el fondo, ver los primeros temblores de esa inmensa transformación estructural que se avecina. Es una perspectiva fascinante y a la vez una advertencia muy contundente. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis a fondo para desentrañar la vida secreta detrás de las decisiones institucionales. La invitación a nuestra audiencia es a mantener la curiosidad siempre despierta, incluso frente a los datos que parecen más fríos. Siempre hay algo más profundo. Porque las historias de supervivencia, de adaptación y sobre todo de nuestro futuro están ahí, escondidas a plena vista entre las líneas de un documento oficial. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.